a todos y todas. Esta es la quinta sesión de este seminario permanente de dinámicas urbanas contemporáneas en América Latina. En esta sesión nos acompaña la doctora Juliane Boudreau. Juliane es doctora en estudios urbanos por la Universidad de California en Los Ángeles. Tiene una maestría en ciencia política de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Una licenciatura en ciencia política de la Universidad de Laval en Quebec, igualmente en Canadá. Es investigadora titular B del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores de SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, de México, con una amplia trayectoria en docencia, en investigación, en la dirección de trabajos de grado en diferentes niveles. Fue editora de la revista IJUR. Y bueno, Juliane, con esta amplia trayectoria, ha logrado traer a América Latina una serie de discusiones muy importantes sobre espacios de acción sociopolítica, sobre espacios de trabajo, y una serie de temas un tanto más recientes que ella está trabajando a partir de un proyecto de investigación, el TriSpace, en el que participa México, Francia y Vietnam. Y Vietnam, justamente. Y Montreal, sí, y Canadá. Entonces, la doctora Juliane, entonces, como podemos observar, tiene una muy amplia trayectoria. Agradecemos a Juliane por su participación en este evento. Ya habíamos tenido oportunidad de compartir con ella en otros escenarios. Juliane nos va a hablar en esta sesión sobre subjetividades y trayectorias urbanas, enfoques metodológicos, un tanto trayendo a nosotros el resultado de su investigación doctoral con una serie de resultados de investigación más contemporáneos relacionados con otra serie de ejercicios de investigación que ha realizado en conjunto con diferentes grupos de investigación y laboratorios de investigación, no solo en México y en Canadá, sino en otros lugares del mundo. Entonces, con este preámbulo, saludamos de nuevo a Juliane, agradeciendo su participación. Vamos a tener una intervención de 50 minutos a una hora. Luego de ello, las preguntas, comentarios que pueden formularse por aquí, por el chat del Zoom o por el chat de el Facebook Live. Y luego de ello, vamos a tener una entrevista realizada por una de nuestras estudiantes del semillero, Natalia Arias, a la cual están todos invitados e invitadas a que se queden. Luego de ello vamos a tener también la posibilidad de observar la transmisión para quienes no puedan estar en este momento por el Facebook o también por nuestro canal de YouTube, Semillero de Investigación, Problemas Urbanos Contemporáneos. Juliane, la palabra es tuya. Muchísimas gracias. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Siempre me da mucho gusto participar en eventos contigo, Maricen. Muchas gracias. Y realmente me da mucho gusto, perdón. Me da mucho gusto, bueno, saber que justo que nos están saludando personas de todo el continente realmente. Entonces, es muy interesante poder intercambiar con ustedes. ¿Puedo compartir mi pantalla? Sí, ¿eh? Adelante, Juliane, sí. Ok, muy bien. De acuerdo. Ya está viéndose. A ver. ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Bueno, por favor, ¿me puedes decir, Madison, por el tiempo? Porque no veo aquí nada más que el PowerPoint. Si me extiende demasiado. Les voy a hablar como... Te aviso 10 minutos antes de que Perfecto. se acabe el tiempo, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Adelante. Como habíamos platicado cuando me invitaron, me preguntaron justamente a hablar un poco
de cuestiones metodológicas a partir de diferentes investigaciones que he hecho y que sigo haciendo, empezando con justamente un proyecto que desarrollé hace ya mucho tiempo, un poco después de la tesis de doctorado. Soy más vieja que lo mencionaste, pero sí un proyecto, voy a hablar de un proyecto que hice en la ciudad de Los Ángeles hace ya 15 años, en 2006. Y bueno, voy a empezar con esto, pero también voy a hablar de proyectos más recientes. Todo ello con el objetivo justamente de reflexionar con ustedes sobre asuntos metodológicos a partir justamente de esa perspectiva de lo urbano que les voy a proponer en un momento. Entonces, digamos, en todos estos proyectos que les voy a compartir hoy, no que siempre fue así articulada la pregunta, pero digamos, en todos esos proyectos, al final de cuentas, cuando estaba yo preparando esta presentación, me di cuenta que realmente lo que une esos proyectos es esa pregunta: ¿cómo se materializa la urbanidad en el espacio y en nuestros cuerpos? ¿Por qué? Porque para mí lo urbano es mucho más que la ciudad, para empezar. Es más bien un modo de ser y estar en el mundo. Y si es un modo de ser y estar en el mundo, entonces siempre ser y estar se materializa en el espacio y en el cuerpo. Y entonces, bueno, por eso la cuestión de la materialización de un modo de ser y estar es algo importante en todos mis proyectos, y también justamente es un enfoque metodológico al mismo tiempo, porque mi punto de partida, digamos, no es la ciudad, pero es más bien justamente los cuerpos en el espacio y cómo estos cuerpos en el espacio conforman la urbanidad. Entonces, el punto de partida es, digamos, más micro y en movimiento que macro. Digamos, para mí la ciudad es primero un conjunto de cuerpos en interacción en la calle. No es algo que se puede ver de manera muy compleja en todos sus detalles a vuelo de pájaro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, son puntos de partida epistemológicos que implican, por supuesto, metodologías distintas. Entonces, para regresar un poco a la definición de lo urbano, es una definición que desarrollé en mi último libro que se publicó en inglés, que se llama Global Urban Politics, en donde estoy justamente intentando definir lo urbano y sus consecuencias sobre la acción política. No voy a hablar hoy de acción política tanto, pero más bien justo de qué es lo urbano y cómo lo podemos investigar. Entonces, lo urbano para mí es un modo específico de relación con el espacio, el tiempo y la racionalidad, que afecta modalidades de acción y de interacción. Entonces, es un conjunto de condiciones históricas. Lo urbano es una condición que caracteriza la época actual, en el sentido de Henri Lefebvre, en este sentido que estamos en una época en donde el modo de producción social es urbano, que nuestras referencias culturales dominantes son urbanas. No es importante si vivimos en ciudades o no, pero digamos,
la cosmovisión dominante hegemónica de la época es urbana. Y entonces, por eso es un conjunto de condiciones históricas que son distribuidas de manera desigual y que afectan modos de vida, de interacción, transacciones económicas, relaciones políticas, cosmovisiones, etc. Entonces, en este conjunto de condiciones históricas y geográficas que caracterizan nuestro mundo, en esta cultura urbana dominante, cómo podemos entender los procesos sociales, ¿no? Voy a empezar, dije justamente que lo urbano es una manera específica de relacionarse con el espacio, el tiempo y la racionalidad. Entonces voy a retomar estos tres elementos a lo largo de la presentación, empezando con justamente la relación con el espacio. En un mundo urbano, si lo comparamos, por ejemplo, a un mundo de Estado-nación, y por supuesto no estoy diciendo que ya no existen los Estados-naciones, solo estoy diciendo que, digamos, la manera más y más dominante de concebir el mundo no es tanto en términos de un conjunto de estados-naciones, pero más bien en términos de una red de ciudades. Y en este mundo urbano, entonces, la relación con el espacio está caracterizada por una intensa movilidad y por una serie de redes. Y es aquí en donde les voy a hablar de este proyecto que desarrollé hace 15 años en Los Ángeles, justamente porque lo que me preocupaba en ese momento es entender qué significa el espacio y el tiempo del autobús para la constitución de subjetividades políticas, en un contexto en el cual, bueno, no sé si conocen a la ciudad de Los Ángeles, que es una ciudad un poco como la Ciudad de México, muy, muy extensa, con distancias muy largas y con una segregación socioespacial bastante brutal. Digamos, hay el centro de la ciudad y al oriente del centro hay el río de Los Ángeles, y del otro lado del río, en East Los Ángeles, es en donde viven la gran mayoría de la población hispanoparlante de la ciudad, inclusive a la población chicana, mexicana y centroamericana de inmigración, ¿no? Entonces hice, yo estaba, lo mencionaban al principio, estaba haciendo mi doctorado en Los Ángeles a finales de los años 90, y a contrario, en ese momento no había metro, no había un sistema de metro en Los Ángeles, solo autobuses en términos de transporte público, y no quise comprarme un auto llegando allá, a contrario de la mayoría de los estudiantes, y también quise vivir justo en la parte oriente de la ciudad para poder aprender el español. Y bueno, porque me interesaba más vivir por allá que vivir más cerca de la universidad, que es en la parte poniente de la ciudad, más cerca de la playa y en la parte mucho más de alto ingreso, ¿no? de la ciudad. Entonces, viviendo en East LA en ese momento, sin coche, pasé horas y horas, como se pueden imaginar, en el autobús con
trayectos de 2 horas de ida a la universidad y 12 horas de regreso, que es una condición que muchas personas conocen en las grandes ciudades latinoamericanas también, ¿no? Entonces, pasando tanto tiempo en estos autobuses, me di cuenta que realmente el autobús es un espacio y un momento muy importante, no solamente porque pasamos muchas horas al día en ellos, pero también porque, digamos, es un espacio de encuentro y en particular de encuentro entre gente que tienen condiciones parecidas. Recuérdense que es una ciudad, Los Ángeles, muy segregada, entonces si partimos del oriente hacia el poniente en la mañana, bueno, partimos de las periferias más pobres hacia los asentamientos, los barrios mucho más ricos de Beverly Hills y todo eso que vemos en las películas. Y también hay una segregación racial muy importante, de más inmigración en el oriente hacia una población mucho más blanca y rica en el poniente de la ciudad. Y también según los horarios, digamos, del oriente hacia el poniente en la mañana, en los autobuses vemos justamente toda la población inmigrante que van hacia los barrios más ricos a trabajar o como trabajadora doméstica o en las cocinas de los restaurantes o como jardinero o haciendo trabajo de seguridad privada y esos trabajos. Y a las 10 de la noche, después de la jornada de trabajo, bueno, en el sentido contrario, ¿no? Entonces, son espacios muy marcados, espacios de encuentro entre poblaciones con características comunes, ¿no? Y entonces, digamos, para mí, haciendo este proyecto, me di cuenta que más que movilidad, lo que estaba pasando en estos autobuses es como un desplazamiento en el sentido como existencial, ¿no? No solamente partir del punto A hacia el punto B, pero más bien un desplazamiento del cuerpo y de la identidad, es decir, estar en la mañana en Istele, en una calle en donde puedes hablar español, en donde los colores son más parecidos a ciudades latinoamericanas, con anuncios pintados y murales y flores y esas cosas, hacia barrios en donde tienes como mansiones fortalecizadas con estéticas muy distintas, en donde se habla inglés, en donde, digamos, estamos en un lugar en donde no hay nadie en la calle porque todos están en coches. Entonces es un desplazamiento realmente de en dónde estoy y quién soy en dónde estoy, ¿no? Cuando subo al autobús, estoy en un lugar muy distinto de cuando me voy a bajar del autobús. Y atravesando todos estos espacios distintos, me doy cuenta justamente de la diversidad de espacios que componen la ciudad. Entonces, para mí, en este proyecto, la movilidad la tomo más como justamente una experiencia y una exploración social que como justamente una cuestión instrumental de desplazarme, de ir de un punto A un punto B, ¿no? También, como en este proyecto estaba yo trabajando en particular con trabajadoras domésticas, la mayoría de ellas
que habían llegado cruzando la frontera de manera clandestina, la mayoría de ellas siguiendo sin documentos legales, ¿no? Papeles de inmigración en Estados Unidos. Algunas que había llegado 3 meses antes de pasar tiempo con ellas y otras unos 25 años antes, ¿no? Entonces, digamos, tenían un conocimiento diverso de la ciudad. Y lo que me interesaba explorar con ellas era justamente, bueno, su experiencia de estos trayectos en la ciudad, su experiencia de la migración también, es decir, la movilidad internacional, y lo que significa salir a la calle cuando llegas en una ciudad que no conoces. Y que además llegas en una ciudad que no conoces, en donde no hablas el idioma y en donde, digamos, corres riesgos de ser deportada, ¿no? Entonces, lo que hice con ellas, bueno, son como 2 métodos más específicos de técnicas de recolección de datos. La primera es observación participante, entonces pasé 2 meses haciendo estos trayectos de autobuses todo el día, digamos, en todos los horarios, atravesando la ciudad en 3 o 4 rutas distintas. También observación en las paradas, en la mañana en las paradas del oriente de la ciudad y en la noche en las paradas del poniente hacia el oriente, ¿no? Cuando regresaban a su casa. Y también hicimos, durante este proyecto de investigación, yo ya no vivía en Los Ángeles, vivía en Montreal, pero me fui a vivir allá durante 3 meses para hacer el trabajo de campo, y durante este tiempo renté un coche de segunda mano, y entonces con este coche lo que hicimos con las trabajadoras domésticas es reproducir con ellas los trayectos que hacen en el autobús. ¿Por qué lo hicimos en coche y no en autobús? Para poder justamente hacer las entrevistas, porque las entrevistas se hicieron así de manera móvil, y es más sencillo hacerlo en un coche que en un autobús muy, muy lleno, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Estos son los datos con los cuales estoy trabajando en este proyecto. Y lo que es muy interesante que sale de las entrevistas en particular es cómo nos cuentan las mujeres la importancia del momento en el cual empezaron a salir a la calle después del momento de la migración, a ser más autónoma en sus trayectos, a conocer las rutas de autobuses y poco a poco cómo esta movilidad les ayudan a desarrollar habilidades callejeras y un poco más de confianza con el espacio de la ciudad, porque lo conocen un poco mejor. Pero también justamente toda la información y las redes sociales que desarrollan también en los autobuses, ¿no? A través de las conversaciones casuales, etcétera, etcétera. Y eso me llevó, cuando estaba yo analizando estos datos, a entender que realmente la manera en la cual describen el espacio de sus trayectos cotidianos, lo hacen siempre haciendo comparaciones. Y me puse a analizar cómo hacen las comparaciones, qué significan las comparaciones que están haciendo, porque justo yo pienso que la manera en la cual ellas, pero nosotros todos lo hacemos siempre, comparamos los diferentes lugares en donde vamos,
puede ser interesante justamente para proyectos de investigación. Podemos reproducir, digamos, esos procesos de comparación vernacular en nuestros procesos de investigación. Me voy a explicar un poco más qué quiero decir por comparación vernacular, ¿no? ¿Cómo comparan? ¿Qué es lo que se compare y qué significa la comparación, ¿no? Lo que se compara depende mucho realmente, es que a contrario de la manera en la cual lo hacemos en proyectos de investigación comparativos, ellas y nosotros todos, si lo pensamos bien, siempre vamos reduciendo y expandiendo la escala de los elementos comparables. Digamos, podemos comparar, por ejemplo, estábamos en el coche, pasamos por una casa de color rosa y una de las mujeres me dijo, oh, me gusta mucho este barrio porque me recuerda a Colombia. Ven que los comparables no son en la misma escala, del barrio a un país, ¿no? Y van como así de manera muy libre cambiando la escala de lo que se compara. También cambia la temporalidad de lo que puedes comparar algo del pasado con el presente, puedes comparar algo también que viene más de tu imaginación o algo que viste una vez y no te acuerdas necesariamente dónde. Eso me hace recordar ¿ves? Entonces hay como comparaciones así, a veces con realidades virtuales, a veces con tus sueños, con aspiraciones. Entonces es muy libre la unidad de comparación cuando lo hacemos así en la vida cotidiana, y creo que eso es algo que podríamos aprender de esto cuando estamos desarrollando proyectos comparativos. ¿Cómo se desarrollan estas comparaciones, ¿no? Muchas veces las comparaciones son inconscientes, son como hábitos de la mente, ¿no? Como que no, son como asociaciones de ideas que no sé, estás en el autobús, ves a alguien pasando por la calle y te hace recordar a tu papá y empiezas, bueno, entonces son como asociaciones de ideas un poco inconscientes. Pero también hay comparaciones muy conscientes que se empiezan a hacer en los autobuses. Y yo les dividí como en 3 tipos de comparaciones. Hay las comparaciones lógicas, como por ejemplo, esto es más grande que eso, o ellos son más ricos que nosotros, ¿no? Cuando van atravesando todos estos barrios de la ciudad. Hay comparaciones más normativas, como esto es mejor que eso, o, bueno, se repitió 2 veces aquí, perdón, pero digo, son según tus normas, ¿no? Y hay también comparaciones más emocionales, como esto es más seguro que eso, o esto es más difícil que eso, o me gustaría más vivir aquí que allá, ¿no? Entonces, son diferentes tipos de comparaciones que se van haciendo a lo largo de los trayectos cotidianos, y que cuando empezamos a, justo a través de las conversaciones casuales en los autobuses, se empieza a desarrollar un marco común de interpretación de estas comparaciones como injusticia. Y es desde allá que muchas veces, además de la información que se comparte, que se desarrolla justamente la subjetividad política, cuando estas comparaciones se vuelvan interpretadas como algo injusto, ¿no? Pero para regresar un poco a cómo se hacen esas comparaciones a través de la movilidad, que no son elementos circunscritos, pero reacciones en cadena,
intuiciones, despliegues lógicos impulsados por las especificidades de los sentimientos y de las percepciones en un momento determinado. ¿Okay? Entonces es algo que es muy, que emerge, digamos, de estar en la calle o en el autobús. Y por supuesto que las comparaciones se construyen en torno a criterios que son siempre filtrados por la experiencia personal. Por ejemplo, la evaluación en términos de comodidad frente a los obstáculos o de miedo o de desconfianza, ¿no? Eso siempre también depende de la experiencia de cada uno y cada una. Lo hacemos, cuando lo hacemos de manera consciente, lo hacemos para organizar la información, lo que facilita la orientación y el análisis. Lo hacemos también, y aquí vuelvo a esa definición de la movilidad como un desplazamiento en el sentido existencial, ¿no? Para localizarse psicológicamente. Comparamos quién soy, es decir, cuando estamos en un lugar que no conocemos, siempre lo vamos a comparar a algo más familiar, y eso conlleva la pregunta, ¿quién soy y a dónde pertenezco? Cuando las trabajadoras llegan por primera vez a Beverly Hills en la mansión de la patrona, se siente extraño, ¿no? Se siente, sabes que no perteneces allá. Porque todo alrededor de ti te dice que no perteneces allá, que es muy distinto de lo que sientes en tu entorno familiar. Y también comparamos para compartir emociones en conversaciones, ¿no? Y es eso que estaba diciendo, que a lo largo de estas comparaciones que compartimos en conversaciones, especialmente cuando las mujeres acaban de llegar a la ciudad, tienen muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué es así aquí? ¿Por qué no es así aquí? ¿Por qué esto es diferente de esto? ¿No? Entonces son comparaciones que se hacen en formas de pregunta y poco a poco se desarrollan estos marcos de injusticia para justificar o entender o justamente compartir estas comparaciones, ¿no? También comparamos para ampliar los horizontes de lo posible, para aprender sobre otras situaciones que hace que puedes sentirte insatisfecho con la situación actual. Por ejemplo, y eso las mujeres lo repetían muchísimo en las entrevistas, la relación de pareja que ellas vieron en la casa de sus patrones, entre el hombre y la mujer de la casa, y la relación de pareja que ellas tienen en su propia casa. Y en particular, justamente la comparación de cómo reacciona la patrona frente a digamos, cosas que puede hacer su esposo, o la manera en la cual va a reaccionar a lo que pasa con sus hijos o hijas, ¿no? Entonces, aquí hay mucha comparación justamente según las clases sociales, en este caso también según el marco racial, digamos, que caracteriza mucho a Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente estar en la casa de una familia muy distinta a la suya, en todos los ejes de opresión que se puede imaginar, ¿no? De clase, de inmigración, de raza, de género, etcétera, hace que se ponían a criticar mucho a su propia pareja de muchas maneras. Y eso se compartía mucho en las conversaciones
en el autobús, ¿no? Entonces, digamos, antes de pasar a otro proyecto y a la relación con el tiempo, con este proyecto, ¿a qué voy? ¿No? Fue un proyecto muy, muy específico sobre justamente los efectos de la movilidad internacional y urbana sobre la producción de subjetividades políticas. También después, como a partir de esta observación de los procesos de comparación y de cómo se usa el tiempo y el espacio del autobús, me puse a explorar cómo esas mujeres se decidieron participar en una marcha específica que tuvo lugar en 2006 en Los Ángeles sobre una de las muchas reformas de inmigración en Estados Unidos y en este caso era una reforma que definía a los inmigrantes como terroristas, ¿no? Entonces hubo una gran movilización en ese momento y una gran marcha y para ellas salir así en la marcha diciendo que no tienen papeles, todo esto es antes del movimiento de los Dreamers, significaba mucho, mucho, mucho riesgo, pero por qué y cómo decidieron ir a la marcha es algo que que exploré en este proyecto, en términos de justamente conocer cómo, entender cómo la vida cotidiana y los movimientos en la ciudad pueden ayudar a darte confianza de participar en movimientos políticos. No me voy a detener más como en esta parte del análisis porque quería enfocar aquí más en justo los procesos de comparación que se desarrollan a través de la movilidad y a través de esta relación justamente reticular con el espacio del mundo urbano que justamente hace que es muy distinto de pensar la relación con el espacio de manera reticular en redes o en movimiento que de pensarlo en manera más métrica, ¿no? Como un Estado-nación con sus fronteras distintas. Entonces, eso, bueno, hace que la acción política se desarrolle de manera distinta. Pero, bueno, por el momento lo que quiero enfatizar es los procesos de comparación, porque creo que puede ser útil a replicarlas en nuestros proyectos de investigación científica. Ahora, el mundo urbano significa una relación reticular con el espacio y también una relación con el tiempo distinta del mundo de los estados-naciones o de la modernidad, ¿no? En el sentido de que la vida urbana implica, hay mucho ruido aquí, perdón, es el gato. La vida urbana implica una relación no lineal con el tiempo. A contrario de la idea moderna del tiempo, del progreso, ¿no? o del desarrollo, ¿no? Esa idea que vamos hacia un objetivo, que vamos hacia un mundo mejor, el progreso, o que vamos hacia un mundo más desarrollado, entre comillas, ¿no? Esta es una relación muy lineal con el tiempo del cambio social. Al contrario, si vemos lo que pasa en la vida cotidiana urbana, vemos que lo que es muy importante son los momentos y las situaciones. Es decir, es una concepción mucho menos lineal del tiempo y el tiempo se concibe mucho como justo una sucesión de situaciones específicas o de momentos específicos. Y como mi objeto de investigación es la subjetividad, la constitución de la subjetividad urbana, o para regresar a la pregunta que planteé al principio, cómo se materializa
la urbanidad en el espacio y en los cuerpos. Me parece interesante regresar a 3 conceptos de la sociología que justamente implican o trabajan la cuestión del tiempo, ¿no? Hay el concepto de la trayectoria, que es muy influido por la sociología de Bourdieu, en donde una trayectoria biográfica, por ejemplo, ¿no? Está delimitada por las limitaciones estructurales y institucionales que restringen las oportunidades y en cierta medida determinan las opciones de los sujetos. Las trayectorias, el concepto sigue siendo bastante lineal, ¿no? Depende justamente de tu posición social, depende de tu nivel de educación, depende, ¿no? Vas a tener una trayectoria un poco predeterminada de muchas maneras, ¿no? El análisis en términos de clases sociales usa mucho ese concepto de trayectoria, que es bastante lineal. Entonces la progresión a través de la vida está restringida por las estructuras sociales. El concepto de carrera que viene de la Escuela de Chicago, de Howard Becker, en particular cuando él estudia la desviación, es más bien, se sitúa más bien como a nivel individual, pero sigue siendo muy lineal, ¿no? Cada individuo se ha comprometido de alguna manera a través de sus elecciones, de sus decisiones, por lo que no tiene otra opción más que asumir la posición en la que se halla. Ajá. Entonces, por ejemplo, Becker habla de carrera desviada, o muchas de las políticas públicas de prevención de delito, por ejemplo, traen por atrás esa concepción muy lineal, ¿no? Que de la carrera delincuente, por ejemplo. ¿Okay? No es mutuamente exclusivo trayectoria y carrera, porque son 2 conceptos que conciben el cambio a través del tiempo de manera lineal o por cuestiones estructurales o por cuestiones de como más de path dependency en inglés, ¿no? Como de las elecciones que haces que te ponen en un camino y no tienes otra opción excepto seguir este camino, ¿no? Otro concepto que a mí me inspira más es el concepto de experiencia. Es decir, que en mis trabajos sobre justamente la construcción de la subjetividad urbana, quién es el sujeto urbano, me parece que la experiencia es más rico como concepto, porque la experiencia es producida por la percepción de nuestro cuerpo, la cual genera una forma de saber a través de la evidencia empírica, no tanto de la memoria o de la imaginación. Cualquier percepción conlleva una expectativa que nos hace movernos a fin de confirmar nuestra primera impresión. La experiencia es algo que dice, puedo actuar en lugar de yo soy. Aquí es la perspectiva de la fenomenología, en donde justamente partimos del cuerpo que siente en el entorno urbano, ¿no? Y las sensaciones y percepciones de nuestro cuerpo nos hace querer ir a comprobar lo que es. Les doy un ejemplo que es el ejemplo que nos da Husserl en su texto. Dice, por ejemplo, tienes, por ejemplo, el bebé, ¿no? Está en el espacio y siente frío, por ejemplo. Bueno, se va a acercar de la fuente del frío a la ventana para comprobar como si es frío, si no es frío, de dónde viene el aire, etcétera. Que son todas sensaciones corporales. Y lo hacemos lo mismo en la ciudad, ¿no? No sé, estamos en la calle, escuchamos un ruido muy fuerte,
vamos a voltear como la cabeza o el cuerpo para comprobar de manera empírica lo que está pasando. Digamos, nuestro cuerpo actúa en el espacio urbano y eso es lo que produce la experiencia de nuestro cuerpo. Es decir, es una perspectiva de los sujetos en el espacio que primero parte del cuerpo y sus sensaciones, y después de lo más cognitivo, digamos, y las interpretaciones que hacemos de estas sensaciones. Cuando un niño escucha el ruido en la calle, va a voltearse a ver lo que es, y con esta experiencia, la próxima vez que va a escuchar el ruido del claxon, por ejemplo, bueno, va a saber cognitivamente porque lo ha experimentado antes con su cuerpo, ¿ok? Entonces, la experiencia no es, la experiencia no es una manera lineal de concebir la producción de la subjetividad, es una manera que es más como un conjunto de situaciones. La situación de escuchar el claxon, ¿no? Y la próxima vez que vamos a vivir una situación parecida, bueno, la experiencia nos va a decir, eso lo conozco, ¿ok? Entonces, la subjetividad urbana se construye a través de estos momentos y situaciones en el espacio urbano, en este caso. Les voy a dar un ejemplo a partir de un proyecto que estoy trabajando ahora. Estoy haciendo un trabajo de talleres participativos con un artista visual en 2 centros de tratamiento de consumo problemático de drogas. Uno es en la periferia poniente de la Ciudad de México, en Coajimalpa, y otro es más céntrico en una colonia de más altos ingresos en Polanco. Ven aquí 2 imágenes. La primera es una campaña del gobierno federal para prevenir el consumo problemático de drogas, y ven aquí una perspectiva, digamos, en términos de trayectorias o carreras lineales, ¿no? Cuídate, el cristal te engancha a la primera, te daña el cerebro y el sistema nervioso, ¿no? Y vemos el joven atrapado en la bolsa, ¿no? Esta imagen básicamente dice, te engancha la primera. Si lo pruebas una vez, vas a ir en una carrera lineal hacia la muerte casi, ¿no? Digamos, hacia los fondos, el fondo más bajo, ¿no? Entonces es una perspectiva muy, muy lineal del consumo de drogas. Ahora, es una perspectiva también dominada por un discurso de salud pública, y es una perspectiva que encontramos en la mayoría de las instituciones de atención que manipulan, siguen manipulando la etiqueta de adicción, de adictos, adictas. Y la primera cosa, como la mayoría de los centros de atención en la Ciudad de México son centros que siguen un modelo de ayuda mutua, es decir, un modelo en donde personas que consumían antes y que ya no consumen ayuden a otras, ¿no? Es el modelo del AA. De los narcóticos anónimos, y estos modelos, bueno, la primera cosa que te dicen, y es lo mismo si vemos el marco normativo y los programas de atención en México, dicen todos que la adicción es una enfermedad, y una enfermedad quiere decir justamente que
bueno, que es abstinencia completa. Es la única manera de pagar el consumo porque los adictos son enfermos y la enfermedad no se controla y la única manera de controlarla es la abstinencia. ¿Por qué digo esto? Porque cuando llegamos en estos centros de ayuda mutua y que empezamos a trabajar en estos talleres con grupos no mixtos, trabajamos con un grupo de más o menos, es que depende de cada sesión, pero entre 10 y 15 mujeres que tenían entre 13 y 25 años, y un grupo de más o menos 20 varones que tenían entre 15 y 25 años. Y fueron 5 sesiones de trabajo con el artista visual, sesiones de 3 horas, en donde hacemos una variedad de actividades artísticas, abriendo un espacio justamente de exploración de su consumo y de su cuerpo en la ciudad. Además, lo que hice fue una entrevista de 2 horas con cada participante individual, la entrevista, en donde a través del mapa mental estábamos viendo, reconstruyendo un poco su vida, ¿no? Una entrevista biográfica. Y lo que me interesaba en estas entrevistas, además de conocer un poco su biografía, era entender su relación con distintos espacios, el espacio de la calle, el espacio de la institución y el espacio de la casa o del hogar, ¿no? Entonces, aquí ven un ejemplo. Es la vida de Shark. Shark es una persona no binaria que hizo los talleres con el grupo de mujeres, y lo que ven aquí es que él pasó 5 años en casa de sus padres, 6 años en casa de su abuela, 2 años viviendo en la calle de manera itinerante y 1 año en instituciones de apoyo. Pasó, digamos, su infancia, ven las edades como a la izquierda del mapita, aquí, ¿no? Entonces pasó como su infancia en Xochimilco, por eso los canales aquí, las trajineras, en un entorno bastante conflictivo con sus papás. Y bueno, ella va como moviéndose en diferentes lugares, en diferentes redes sociales también, ¿no? Y en cada espacio siempre describe cómo se sentía y cómo la performatividad de su cuerpo, retomando un poco a Judith Butler, en el sentido de justamente dependiente de con quién, si es en la calle, si es en la institución, si es en la casa de tal o tal persona, si su cuerpo parece más a un cuerpo masculino o femenino, y cómo en tiempos de consumo, cómo concibe justamente lo que hace en su cuerpo. Habla mucho de lagunas mentales, es decir, como esos momentos en donde pierdes conciencia del tiempo y del espacio por el consumo, que pueden durar días, ¿no? Y después regresas y salidas y entradas de la casa a la calle, a la institución, etc. Entonces, en toda esta narrativa de su vida,
siempre lo que está enfatizando, y eso se ve en todos los mapas que hicimos, están enfatizando justamente estas experiencias situadas y no acumulativas, digamos, no es una acumulación lineal de experiencias, es más bien, describen situaciones muy específicas de su relación con la ciudad y cómo esto produce su cuerpo en este momento y cómo se presentan la identidad que proyectaron conmigo cuando estaba hablando con ella en la entrevista. Su identidad es la identidad del momento que ella decide dar, ¿no? Entonces, es una relación con el consumo, con su cuerpo y con el espacio de la ciudad que es para nada lineal como lo que vemos en la campaña del gobierno. Pero al mismo tiempo, cuando está dentro de la institución de apoyo, por una instancia de normalmente 3 o 4 meses, hay muchas reglas y la institución es residencial, no puede salir, y por supuesto hay mucho disciplinamiento del cuerpo en este espacio, y en este espacio es en donde ella adopta mucho justo la identidad que se le atribuyen las autoridades. Entonces, la primera cosa que me dijo es que es lo mismo que se dice en las juntas de AA, ¿no? Hola, soy Shark, soy adicta, es una enfermedad letal. Entonces, vemos también, no estoy diciendo que es completamente libre, que tiene ella libre agentividad de todo, porque sí integra mucho la disciplina de la institución y del discurso lineal, pero digo, cuando abrimos espacios como los talleres, que son espacios más lúdicos, más libres, completamente fuera de la rutina del centro, vemos que hay mucho más subjetividad y capacidad de actuar y de performance su cuerpo que lo que vemos en el discurso oficial. Entonces, ese ejemplo solamente para ejemplificar esa idea de una concepción situacional, no lineal, una postura experiencial para entender la relación con el tiempo y con el espacio en un mundo urbano. ¿Cómo voy con el tiempo, Madison? Nos quedan 10 minutos, Julián. Muy bien, gracias. Entonces voy concluyendo más o menos con este tercer proyecto. Mencioné al principio que las condiciones geohistóricas del mundo contemporáneo, que es un mundo urbano, cambian nuestra relación con el espacio, nuestra relación con el tiempo, y también la urbanidad cambia nuestra relación con la racionalidad, y justo enfatizando otras racionalidades que son más afectivas y sensibles, y no solamente la racionalidad científica positivista moderna que estamos acostumbrados a ver en las políticas públicas, en el discurso político, etcétera, etcétera, ¿no? En este proyecto aquí, lo que estaba yo explorando es la práctica del tatuaje y en particular el tatuaje religioso o espiritual como forma de protección contra las dificultades y las violencias de la vida urbana. No voy a describir todo este proyecto que empezó con un trabajo de análisis de los altares callejeros y
y de las expresividades, las expresiones religiosas urbanas, populares, fuera de las iglesias. Me voy a focalizar aquí más en este ejemplo, porque en este ejemplo no les voy a hablar de tatuajes religiosos, pero es algo que apareció en este proyecto que no esperaba y que me parece muy interesante analizar en el contexto de la ponencia de hoy, y tiene que ver con lo que se podría llamar el cuerpo territorio. Él es José, es un tatuador que trabaja en su estudio de tatuajes en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegó a la Ciudad de México hace un poco menos de una década, deportado de Estados Unidos. Es un dreamer, los dreamers es una etiqueta que viene de un proyecto de ley de Obama en Estados Unidos, the Dream Act, y era un proyecto de ley que buscaba regularizar la situación legal de los que llegaron a Estados Unidos de niño, es decir, que cruzaron la frontera como niño con sus papás o solos, si sus papás fallecieron en el tránsito, y entonces que crecieron toda su vida o casi, ¿no? Fueron socializados en Estados Unidos, pero siguen siendo en situación irregular en términos de inmigración en Estados Unidos. Entonces, Obama quería regularizar su situación, al final no pudo. Hubo todo un movimiento de los Dreamers, que son básicamente jóvenes con alto capital cultural, porque muchos de ellos hablan 2 idiomas, accedieron a la universidad, etc. Pero muchos de ellos justamente cuando Obama y Trump después los deportaron, ¿no? Porque justamente por varias razones. Entonces, José fue deportado porque fue agarrado por la policía por manejar under the influence of alcohol, ¿cómo se dice? Bueno, que había tomado demasiado y estaba manejando, y fue arrestado por la policía y vieron que no tenía su estancia legal en Estados Unidos, entonces fue deportado. Entonces, cuando llegó a la Ciudad de México, no sabía qué hacer, casi no hablaba español. Y entonces, bueno, buscó trabajo, fue a ver su familia, que está como la mitad aquí, la mitad en Estados Unidos, y al final, como le gustaba mucho dibujar, decidió justamente trabajar de tatuador. Y en esta entrevista nos está contando justamente los collares que tiene, son collares de la santería, y nos está contando la importancia de estos collares para él, para protegerlo en su vida cotidiana. Pero aquí de lo que les quiero hablar son estos 2 tatuajes que ven en su brazo. Si conocen algunas imágenes de la Ciudad de México, se van a dar cuenta, aquí es el ángel de la independencia, que fue justamente el logo, digamos, del Distrito Federal. Antes la Ciudad de México se llamaba Distrito Federal, ¿no? Que lo tenemos aquí también, ¿no? Y entonces este es un tatuaje que se hizo justo cuando llegó a la Ciudad de México a fuerza, ¿no? Porque siempre se sentía identificado al Distrito Federal, aunque vivía en Estados Unidos,
bueno, decidió como tatuárselo en su cuerpo. En otra parte de su cuerpo que no vemos aquí, se tatuó los códigos telefónicos de Pasadena, California, que es como una periferia bastante lejos del centro de Los Ángeles, al oriente del centro de Los Ángeles. Y entonces se tatuó el código telefónico, que es distinto del código de la ciudad de Los Ángeles, justamente identificando en su cuerpo su pertenencia a ciertos territorios urbanos, ¿no? Que también lo que vemos es que está contando en todo su cuerpo su biografía, digamos, cada tatuaje significa un acontecimiento de su vida. Y un lugar específico o un elemento de su identidad o una persona específica, ¿no? Y por qué les doy este ejemplo en particular es que, bueno, muchos análisis del tatuaje lo analizan como una subcultura urbana o lo analizan, los antropólogos lo pueden analizar como en términos de rituales o en términos de transgresión a las normas sociales, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa en estos tatuajes es cómo justamente la urbanidad se materializa en el cuerpo de manera literal, ¿no? Con el tatuaje en el cuerpo de José, pero no solamente que está él escribiendo su relación con el territorio en su cuerpo, pero también su cuerpo provoca interacciones sociales, porque los tatuajes, cuando son visibles, emprenden conversaciones en la vida cotidiana, en el metro, en la calle, etc. Eso lo veía mucho, por ejemplo, con los que tienen tatuados la Santa Muerte. Muchas veces otros que justamente son devotos a la Santa Muerte van a emprender una conversación con alguien que trae el tatuaje, ¿no? Entonces, la urbanidad se materializa a través de cuerpos en interacción social, en espacios específicos que se marcan en el cuerpo, que el cuerpo produce el espacio al mismo tiempo. Y además, la práctica del tatuaje produce espacios urbanos específicos en la ciudad. Hay una concentración, por ejemplo, bastante grande de salón de tatuajes en el centro histórico y en la colonia Roma. En la Ciudad de México justamente hay estas concentraciones de lugares para la práctica, ¿no? Entonces, entender la ciudad y la cultura urbana va mucho más allá de métodos más racionales, positivistas, pero también se tiene que tener en cuenta todas estas afectividades, estos flujos que producen la ciudad. Y voy concluyendo con algunas reflexiones metodológicas para cerrar, ¿no? Que la urbanidad no puede entenderse plenamente si nos centramos solo en las relaciones de poder entre los actores o en la estructura espacial o en los sistemas de dominación capitalista, racista o el patriarcado, ¿no? En términos del espacio, la urbanidad no se limita a la ciudad, se despliega a través de redes y movimientos. La movilidad es una experiencia que conforma la subjetividad y eso se puede ver a través, por ejemplo, de procesos de comparación vernácula. En términos de tiempo, la urbanidad se desarrolla a través de una secuencia de situaciones simultáneas. Mirar solo a los actores, no mirar solo a mirar no solo a los actores, sino a una secuencia de gestos localizados. Y creo que las perspectivas experienciales, como en el proyecto con
consumidores de drogas, ¿no? Pueden justamente ayudar a entender esa relación con el tiempo. Y finalmente lo urbano es una forma de ser y estar articulando el cuerpo con flujos afectivos. El cuerpo habla, teje interacciones y una metodología que nos acerca a un registro de lo precognitivo más allá de lo representacional, es decir, no solamente lo que se describe, pero también lo que se siente en el cuerpo. Entonces voy a parar aquí porque creo que pasé el tiempo. Muy bien, Julián. Muchísimas gracias por esta intervención a partir precisamente de tu experiencia de investigación en diferentes contextos urbanos, ¿cierto? Un primer escenario relacionado con lo que nos comentabas del autobús como un escenario de constitución de subjetividades, luego esta experiencia de investigación es sobre consumidores de drogas en diferentes lugares de la Ciudad de México y cómo esto se incorpora en términos de momentos y situaciones no lineales, ¿cierto?, a las prácticas tanto individuales como colectivas de la vida cotidiana. Y este último ejercicio de investigación sobre el tatuaje como marcas en el cuerpo, pero también como cuerpo, territorio que se desplaza por la ciudad y en este acto de desplazarse por la ciudad construye espacialidades, construye urbanidad a partir de esta última, podría yo denominarla una triada analítica, entendiendo además tu cercanía también con Lefebvre, de espacio, tiempo, racionalidad, más allá de aquellos elementos de lo cartesiano, de lo que apuntabas sobre las racionalidades positivas, sino una racionalidad mucho más dinámica, mucho más dialógica, en la que juega cuerpo, flujos, afectividades, como aquellas dimensiones además que particularmente en los estudios urbanos empiezan a emerger en las últimas décadas como campos posibles de conocimiento y escenarios necesarios de reconocimiento de otras prácticas, de otras formas de estar en la ciudad. Digamos que esos son algunos de los elementos como de síntesis muy ajustada de todo esto que nos comentaste. Ya tenemos por aquí un número muy importante de preguntas. Creo que tu intervención ha despertado muy buenas inquietudes y muy buenos comentarios en los diferentes canales. Voy a hacer tal vez unos 2 bloques de preguntas, entonces voy a tratar como de juntar no necesariamente las preguntas textuales, sino ámbitos un tanto más gruesos. Digamos que hay un primer asunto que nos comenta Miguel Santiago López al respecto del bus como espacio urbano. Entonces él nos pregunta si se puede hablar de una identidad cultural propia marcada por la presencia del autobús como construcción de espacio urbano posible. Y ahí en esta misma línea aparece precisamente un asunto relacionado con la manera en la que se construyen, se reconstruyen además las subjetividades urbanas y cómo esto se relaciona con lo que Tomás Suárez nos comenta como condiciones materiales de existencia, el vínculo posible entre condiciones materiales de existencia. Tenemos una categoría analítica clásica frente a estos elementos mucho más contemporáneos de la construcción de subjetividades. Por aquí tenemos también otra intervención relacionada precisamente con las posibilidades de enseñanza de estos elementos de las subjetividades, de las sensibilidades urbanas, como tú encuentras las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de estos elementos, tanto metodológicos y teóricos que has comentado. Entonces, tenemos ese primer bloque de preguntas y luego seguimos con otro bloque. Adelante, Julia. Gracias.
Vino a interrumpir mi hijo en la segunda pregunta, pero creo que es posibilidad, ¿cuáles son las posibilidades de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sobre la Sí, subjetividad. de estos elementos teóricos y metodológicos centrados en la sensibilidad, en las subjetividades, en la afectividad. Muy bien. Quizá para como empezar un poco a responder a los dos como bloques de preguntas, sería bueno justo especificar un poco de dónde vengo en términos, digamos, lo podríamos llamar más filosóficos, pero um, una de las cosas que a mí me parece muy importante para entender la ciudad es, es lo pragmático, la filosofía pragmática o la sociología pragmatista. Es, quiero decir por esto que lo que me interesa es entender cómo funciona la ciudad en la vida cotidiana, cómo la gente hace que funcione y justamente para mí entender esos procesos de microdecisiones que hace, ¿no? Decisiones muy pragmáticas que la gente hace como frente a problemas que pueden, bueno, encontrar. Eh, Eso nos ayuda justamente a entender a nivel crítico la transformación social. Es decir, que mi perspectiva crítica no parte, por ejemplo, del marxismo o por ejemplo, de esa voluntad de transformación social a gran escala, pero yo parto más justamente de una postura pragmatista en el sentido de entender el sentido crítico de la gente misma, es decir, que no es el intelectual que necesariamente tiene el monopolio de la crítica, pero más bien entender cómo la gente enfrenta de manera crítica los problemas de la vida cotidiana, ayuda a los intelectuales a justamente hacer propuestas críticas y de transformación social. ¿Por qué digo esto? Porque justamente la pregunta sobre las condiciones materiales de existencia, ¿no? Que es como una categoría sociológica crítica muy importante. Por supuesto que, por ejemplo, en el caso de Los Ángeles, las mujeres migrantes que no tienen condición legal, de estancia legal en la ciudad, que no tienen ingresos dignos, que no que se enfrentan con acoso y violencia de género constantemente en lugares de trabajo, en lugares de vida cotidiana también. No, por supuesto que tienen condiciones materiales muy desiguales, pero eso no les impide tener y construir subjetividad y agencia. Para mí esto es muy importante. Lo mismo con los consumidores de drogas, que no solamente son como enfermos, adictos, pero tienen propia agencia y hacen y toman decisiones y hacen cosas y desarrollan su propia identidad y manera de actuar, ¿no? Y yo creo que es una postura crítica muy importante de visibilizar esa agencia de gente en condiciones mucho más estructuralmente difíciles, ¿no? Entonces, por eso digo, no es una cuestión de no reconocer esas condiciones estructurales, las reconozco, por supuesto, pero mi trabajo es más bien encontrar el sentido y la acción crítica de la gente misma y no yo construirla para empezar. Parto de la idea que el trabajo intelectual, y ahí voy respondiendo a la segunda pregunta, las posibilidades de enseñanza y aprendizaje. Yo veo el trabajo intelectual como un poco un trabajo de asamblaje o como de composición, digamos, para usar una metáfora artística, observando, describiendo cosas que parecen muy banales, muy micro, muy no importantes, ¿no? En la vida cotidiana de la gente, como componiendo con todas estas
observaciones, una propuesta de interpretación, otra pregunta, ¿no? O otra manera, es como un collage, digamos, ¿no? Es otra manera justamente de ver las cosas que parte de lo que hace la gente, que me enseña la gente. Ahí viene el proceso de aprendizaje y cómo transmitirlo después es justamente siempre regresar a esas situaciones, a la descripción de esas situaciones que pueden parecer muy banales, pero eso no quiere decir que no reconozco las estructuras y los sistemas de dominación, es simplemente que a través de la descripción de la gente en el espacio, a través de la narración de esta descripción, podemos construir otra narrativa, otra historia, y creo que es muy potente en la enseñanza, justamente, porque parte de experiencias a las cuales la gente se pueden identificar, y no parte así como de teorías que son más abstractas, aunque siempre al final en mi trabajo, después de una descripción, voy a llegar a una interpretación mucho más abstracta. Cuando hablo de una relación con el espacio, el tiempo, la felicidad es muy abstracta. Pero esta es una interpretación, digamos, teórica de una descripción empírica. ¿Coge lo que está ahí? No sé si estoy respondiendo. Pero... Y acá todo esto es, uy, ese jarrón tan chévere. Sí, Julián, le pedimos por aquí, ¿alguna persona tiene el micrófono abierto? Pedimos que por favor lo cierre para que no haya interferencia. Muchas gracias. Bien, Julián, no, creo que hay unos elementos muy precisos con respecto a las preguntas que nos formulan. Tenemos un segundo ciclo de preguntas que trata de juntar las diferentes intervenciones que tenemos en nuestros diferentes canales. Una es precisamente como algunas pautas posibles para el análisis de narrativas biográficas. Digamos que a lo largo de la intervención fuiste dando algunos elementos particulares, pero tal vez como a modo de cierre, algunas pautas posibles en términos de lo metodológico o teórico para el análisis de narrativas biográficas y narrativas colectivas. Por otro lado, una intervención que trata de indagar acerca de esta posible relación entre informalidad urbana, ¿cierto? Y la construcción de estas formas de urbanidad centradas en las subjetividades. Y finalmente, una pregunta relacionada con el trabajo cartográfico, tal vez centrando la atención en este segundo ejercicio de investigación que tú nos mostraste, y es cuáles son las potencialidades e incluso algunas pautas también sobre el trabajo cartográfico a partir de las indagaciones que has hecho. Entonces, cómo lo cartográfico puede no solo servir como un momento de recolección de información, sino también como un momento de síntesis del ejercicio de investigación. Son esos tres, y un comentario final en el que ya una persona por el Facebook nos pregunta si es posible que luego Julián nos comparta alguna lista bibliográfica en la cual aparezcan estos asuntos del cuerpo, de las identidades, del género y la construcción de ciudad y de espacio y de vida cotidiana. Muy bien, gracias por esas preguntas. Voy a empezar con las dos preguntas más metodológicas, ¿no? En términos del análisis de las narrativas y la cartografía. Y yo creo que lo que es importante es especialmente para la cartografía, lo que les mostré es algo procesado, digamos, analizado, ¿no? Sistematizado. ¿Cómo llegamos a este resultado? Es a través justamente del análisis de la narrativa primero, ¿no? En este proyecto en particular, teníamos mucho material visual porque en los talleres se hicieron muchos diferentes mapas de su cuerpo, de
dibujos, de muchas cosas, y además en la entrevista hacen un mapa también, ¿no? Entonces había mucho material visual, pero hay también, como cualquier investigación cualitativa, ¿no? La transcripción también de la conversación, tanto en los talleres como en la entrevista individual. Entonces, estoy trabajando con texto y con imágenes y dibujos, y estoy también trabajando, digamos, con esa idea de que la relación de confianza se va creciendo a lo largo del tiempo, porque es una relación que se desarrolla a lo largo de más o menos 2 meses de manera regular. Estábamos pasando allá todos los viernes durante 2 meses, entonces nos conocían, ¿no? La gente, y esa relación se va fortaleciendo. Entonces, también en el análisis se tiene que tener en cuenta si se hizo, por ejemplo, la entrevista más al principio de la relación o más al final, ¿no? Porque, por supuesto, lo que se dice está influido por lo que se hace en los talleres y muchas otras cosas. Otro elemento que es importante tener en cuenta en el análisis es mi propia posicionalidad. Tengo un acento muy fuerte, tengo la tez blanca, digamos, estoy en una posición de clase social muy privilegiada también, ¿no? Entonces, todo esto hace que a la vez estoy una curiosidad para ellas y ellos, y a la vez tengo una distancia social muy, muy grande que puede intimidar, ¿no? También hay relaciones de género que se tienen que tener en cuenta, y de edad, por supuesto, porque en este caso estaba trabajando con personas muy jóvenes. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta en el análisis de manera muy, muy técnica. Lo que hicimos es codificar estas transcripciones con un logiciel como AtlasT o MaxQDA o estos software, y también trabajo mucho con matrices, especialmente para las cartografías. El análisis visual de los dibujos que hicieron es muy importante. ¿Qué significado dan a cada dibujo? Porque eso lo explican. Tenemos la narración del dibujo, la narración textual del dibujo, pero también cómo representan su cuerpo, por ejemplo, en diferentes momentos, ¿no? Entonces son como elementos, y yo normalmente construyo una matriz, depende de un poco lo que se quiere visualizar en el mapa al final, ¿no? Pero a partir de la matriz trabajo mucho con Excel para ser muy concreta, ¿no? Pero un Excel no con cifras, pero más bien con registros, citas, categorías, tipologías de análisis, ¿no? Para la matriz. Y desde allá, junto con mi equipo, bueno, pensamos cómo queremos visualizar esto. Y yo creo que la visualización, o sea, en forma de mapa, como lo que les mostré, o otro tipo de visualización, quizá más infográfica, o quizá más a través de collage de fotos, o cualquier otra manera de visualizar, es muy potente, justamente no solamente, digamos, para sostener el análisis textual que puedo hacer en un artículo, pero también para regresar con los participantes de la investigación. Les encanta ver justamente esa visualización de lo que me contaron, y eso como inicia otra conversación y otros elementos que se pueden analizar después, ¿no? Y además, bueno, regresando a la cuestión del activismo y de la docencia, yo creo que, bueno, los mapas son muy, muy potentes para poder justamente ilustrar e identificar conceptos que pueden ser muy abstractos. Después,
También lo que quiero decir es que en términos del análisis de las narrativas, especialmente siempre hay la cuestión de si lo analizamos de manera individual o transversal. Y yo creo que eso es muy importante, como en este proyecto en particular con el mapa biográfico, hicimos justamente un análisis individual biográfico de la trayectoria de cada persona, pero también estamos ahora trabajando en visualizaciones más transversales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos resaltar que es común por género o por otras categorías, ¿no? Filtros, digamos, de análisis, o los tipos de espacios, o qué tipo de violencia en qué tipo de espacio, etcétera, ¿no? Entonces, creo que, bueno, no sé si estoy respondiendo en el tipo de pautas que estaban buscando, pero más o menos así lo hice. La pregunta sobre la relación entre, yo creo que me están preguntando como de la distinción que puede haber entre, en la construcción de las subjetividades entre las periferias y los centros urbanos, ¿no? Y yo creo que son muy grandes porque justamente dependen, como dije al principio, de las condiciones materiales, ¿no? Es decir, dependen de la posición social y por supuesto el tipo de subjetividad que se desarrolla depende del nivel de la extensión de la intensidad de la movilidad, depende también del tipo digamos, de problemas a los cuales se enfrentan en la vida cotidiana, del tipo de experiencias que pueden vivir, ¿no? La subjetividad es muy particular, digamos, depende mucho justo de la posición geográfica y de la posición social de la persona, pero lo que es importante para mí es justamente ver estas subjetividades, cómo se desarrollan y compararlas y de esa manera poder resaltar un poco justamente estos elementos, digamos, más estructurales de explicativos, ¿no? de esta